Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que desde la Academia Argentina de Derecho Procesal efectúo en tarea de extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyos cuadros ha emergido como magíster en Derecho Procesal nuestro invitado de hoy, que es el profesor Carlos Castro Vargas, docente de Derecho Procesal en algunas universidades de Chile, vive en Santiago de Chile, es abogado litigante y además tiene el alto honor de haber sido elegido por el Poder Judicial de Chile como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, en San Miguel, cosa que para que quien no conoce de qué se trata es un conjuez que está permanentemente integrando una corte de apelaciones en defecto, suplantando la ausencia de alguno de los integrantes naturales. Esto se considera un alto honor en Chile y Carlos Castro Vargas lo tiene en homenaje a su trayectoria abogadil. Además, Carlos Castro ha sido autoridad en la presidencia de Hugo Boto, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, donde dejó una labor trascendente. Hola, mi querido Carlos, bienvenido a este conversatorio virtual. Este es un lugar de conversaciones. Te he convocado para que conversemos de un tema que nos preocupa, a partir de que sabemos que esto del Zoom, del webinar, etcétera, ha llegado para quedarse. Y hace poco, en una provincia del sur de Argentina, vi un juicio virtual en el cual el imputado estaba en la prisión, con buen internet, pero en la prisión, el fiscal en su despacho, el abogado en su casa, al igual que cada uno de los jueces. Se desarrolló normalmente, hablaron todos, y a la postre le impusieron una pena de 12 años de prisión. En ese momento me quedé muy preocupado, porque estamos avanzando a pasos agigantados hacia algo que a mí personalmente no me gusta. No sé si es constitucional, no sé si eso es casi un juicio en ausencia de lo que, por ejemplo, está prohibido en algunas constituciones como la de Albania vigente, ¿no? Parece que hemos luchado durante siglos para buscar un día en la Corte, sobre todo en materia penal, donde está en juego la libertad, y me parece que lo estamos perdiendo con esta óptica. Entonces quiero que conversemos el tema, quiero que nos cuentes tu experiencia chilena. Sé que ha habido juzgamientos en Chile, y como tu especialidad es el derecho penal, y me imagino que estás muy adentro del tema, te agradezco tu presencia, te doy la más cordial bienvenida, y te tiro el tema para que empieces a opinar, que me digas qué opinas del tema, qué ha pasado en Chile, etcétera. Carlos, con un fuerte abrazo, muy afectuoso, bienvenido, y te escucho con toda atención. Gracias, maestro. Un fraternal abrazo a ti y a todos los que participan en estos interesantes conversatorios. Es, como tú dices, un honor para mí participar en este intercambio de ideas, porque en el fondo es eso. Claramente, a todos los que nos movemos en el mundo judicial, principalmente, y en lo especial en el área penal, de alguna manera nos ha llamado la atención cuál ha sido una de las principales reacciones que se ha tenido sistémicamente a la hora de vernos enfrentados a este virus, a esta pandemia, que de alguna manera ha encontrado una reacción en lo que es el Poder Judicial frente a lo que hubiese significado la paralización de diversos procedimientos. Yo haría un distingo, maestro, en lo que es la etapa investigativa y la etapa de juzgamiento propiamente tal. Centrémonos en primer término en lo que han sido las audiencias en etapa investigativa, es decir, controles de detención, formalizaciones, audiencias de preparación de juicio. Desde un primer momento acá en Chile, el Poder Judicial
autorizó lo que era el tratamiento de estas audiencias a través de este sistema tecnológico, porque estábamos preparados para ello. Es decir, lo que era el Poder Judicial chileno tenía ya bastante experiencia en lo que son esta, comillas, modernidad a la hora de enfrentar lo que pudiésemos nosotros llamar esta pandemia y sus efectos. Yo diría que en cuanto a ese tipo de audiencia, no ha habido mayor problema en Chile. Se han ido haciendo las adaptaciones correspondientes, principalmente con aquellos imputados que están privados de libertad, audiencias de control de detención específicamente. Eso se ha logrado. ¿En qué consiste esa audiencia de control de detención? Lo que consiste es que desde el momento en que una persona es detenida por regla general en una situación delictiva flagrante, la policía se comunica con el Ministerio Público y es el fiscal el que resuelve, dentro del plazo legal, que es un máximo de 24 horas, ponerlo a disposición de un juez para que resuelva si esa detención ha sido legal o no, o el fiscal tiene la facultad también de ordenar la libertad y solamente dejar citada a esta persona. Si el fiscal resuelve que esta persona pasa a audiencia de control de detención, es llevado a un recinto judicial y se realiza esta audiencia vía Zoom, en la cual el juez controla si efectivamente se daban o no los parámetros y los estándares de legalidad respecto de esta persona. El imputado inmediatamente puede también ser formalizado, es decir, es la primera oportunidad en la cual se le comunica que va a ser investigado. Esas audiencias se han realizado en forma bastante frecuente y sin mayor problema. Pero me gustaría que pasáramos a la segunda parte, la realización del juicio oral. Y acá sí que yo tomo también tus palabras de que de alguna manera el que se hubiese avanzado a un juicio oral, adversarial, acusatorio, de cara a los jueces, dejando de lado lo que era la escrituración, dejando de lado lo que era el secretismo, etcétera, etcétera, corremos el riesgo de ser derrotados por este virus, ¿ya? Porque claramente en pos de defender lo que es la salubridad en general, se ha renunciado a alguno de estos derechos o principios que priman en el juicio oral. Claramente poner en riesgo a los jueces, a los funcionarios, al mismo imputado, abogados, fiscales, etcétera, ponerlos a todos en una sala es una cuestión que se ha demostrado que es un peligro. Por otra parte, suspender todos los juicios hasta que se encuentre una vacuna respecto de la pandemia chocaría claramente con lo que entendemos que es el derecho a un juicio dentro de lo que es un plazo razonable, como se ha señalado tantas veces. Pero por otra parte, ¿cómo se materializan estos juicios? De alguna manera es una situación compleja. Partamos del ejemplo que tú dabas. Cuando tienes a un imputado privado de libertad, él va a estar en una sala en lo que es el recinto penitenciario. Podrá tener acceso a una cámara, podrá ir viendo en una pantalla la realización de ese juicio. Se dice que se puede asegurar por este medio, como se hace acá en Chile, el derecho a que se comunique con su abogado, puesto que Zoom permite realizar, por ejemplo, audiencias o diálogos reservados entre el defensor y su representado.
Pero ¿va a estar realmente solo esta persona? Nosotros tenemos un servicio que se llama acá, que son los custodios de las cárceles, que se llama Gendarmería de Chile. ¿Gendarmería va a dejar a un imputado solo en una sala para que dialogue con su defensor, aunque sea por esta vía? Fíjate que es uno de los pocos juicios que se ha anulado fue cuando en el desarrollo de la misma audiencia se determinó que cuando se quiso dialogar en esta sala privada que tiene entre el imputado y su defensor, estaba presente un gendarme, un funcionario, un custodio. Por lo tanto, no tenía ese derecho. A mí también me llama la atención cómo se resguarda el hecho de que el testigo o el perito esté solo prestando su testimonio, su declaración. Yo puedo estar acá conversando contigo y mientras tú me haces una pregunta, tú no estás viendo que yo tengo acá a mi lado mi teléfono celular y cualquier persona me puede estar dando respuestas a lo que tú me estás preguntando. Entonces, creo que realmente es una situación compleja. Es para reflexionar, Carlos, ¿no? Es para Sí. reflexionar, porque ya por de pronto un gendarme delante en el medio ya molesta. Pero yo pregunto, siendo que es un derecho constitucional, convencional de todos los siglos anteriores, desde que apareció esto, el imputado esté asistido al lado de un abogado. ¿Ese al lado se suple con una conversación como la tuya y mía en este momento? Porque, oye, al lado significa que yo puedo tenerte un gesto de piedad, de afecto, tomarte la mano, mirarte a los ojos, decirte, absténgase de declarar. Pues, recordamos que el imputado no tiene obligación de declarar en contra de sí mismo, puede no declarar, ¿no es cierto?, sin ningún efecto contrario. A lo mejor el imputado no tiene esa posibilidad de que el abogado le diga, cállese la boca, porque tú estás metiendo la pata, ¿no? Me parece que esto hay que pensarlo mucho. Y te interrumpo una cosa acá, que esto venga por 3 meses, por 6 meses, un año, pero vendrá para quedarse, porque una vez cuando le hemos tomado el gustito a esto, y vos estás en tu casa tomando un cafecito, y yo en la mía, y no nos hemos trasladado, ni siquiera vestidos para ir a un tribunal. Esto le vamos a tomar el gustito y nos vamos a quedar para siempre con esto, ¿no? Y el tribunal cerrado y cada juez en su casa, abroquelado en su casa, no me parece que sea el lugar seguro, tranquilo, conveniente, constitucionalmente apto para hacer un enjuiciamiento penal, ¿eh? Yo te acepto que si te doy un kilo de queso, un juez me condene por Zoom. Pero si voy a estar 12 años de prisión. Claro, lo Carlos, que, vos por tu experiencia, acá hay una vieja norma que establece que los jueces de sentencia tienen el deber de mirarlo al imputado en su cara antes de sentenciar. Lo convocan a lo que se llama una audiencia de visu. Esa audiencia de visu no se da. Yo no te estoy mirando a vos, aunque te estoy viendo. Y además siempre digo lo mismo, ¿no? El imputado no le puede mirar a los ojos al juzgador. Yo tengo derecho a saber quién me está juzgando, si es un impiadoso. Vos sabés que hay jueces que son locataristas y jueces que son locadoristas, jueces crueles y jueces que no lo son. Jueces a los que nunca se le escapa a nadie una pena de muerte como Lynch al oeste americano y jueces que serían incapaces de fallar una condena a muerte, ¿no? Es decir, eso se ve en el momento del juzgamiento. Somos hombres. Quiero saber si a vos te preocupa esto. Sos un abogado ya en la medianía de la vida, con mucha experiencia. Me vas a contar luego qué ha pasado con la jurisprudencia chilena.
Pero me parece que a muchos jueces, a los que deciden esto, las cosas les pasan como por arriba. Hace tiempo he descubierto que en el dintel de la puerta de muchos tribunales hay una frase que dice: ¿qué me importa, diputado? Ese qué me importismo he visto, está gobernando muchos tribunales de América Latina. Y si me toca ese qué me importista, ¿qué te parece? Mira, resulta preocupante la situación. Es decir, yo no puedo permanecer impávido ante el desarrollo de esta tecnología que a primera vista, a priori, parece que fuese positivo. Positivo desde la perspectiva que no va a haber una paralización del sistema de justicia. Ese es un punto que yo creo que está a favor de lo que es esta tecnología. Pero esto tiene dos caras. Y la segunda cara, y por eso yo me detengo más en lo que es el juicio oral. El juicio oral y su desarrollo es una situación que vivencialmente difiere de lo que son estas otras audiencias que pudiésemos llamar en etapas de investigación o preliminares. Lo que tú dices de esta relación de estar al lado no es lo mismo que estar contactado, porque podríamos estar nosotros vía teléfono conversando con el imputado, pero no es lo mismo. Los que hemos estado como defensores en juicios orales sabemos que es fundamental esa conversación con nuestro representado. Por ejemplo, cuando está hablando un testigo, mientras habla el testigo, el imputado me puede estar diciendo: eso no es efectivo por esto otro, y sugiero que se le pregunte o se le diga tal. Eso en este tipo, en el desarrollo de estos otros juicios, creo que me resulta bastante complejo. No, por desaparece, la dinámica. No, desaparece. Claro, por la dinámica con que se da. Por otro lado, me parece, como tú bien dices, que es un temor con fundamento el que tú planteas en cuanto al hecho de que descubierta una pandemia, que ojalá sea lo antes posible, en pos de toda la humanidad, la comodidad del ser humano justifique el hecho de que sigamos con este sistema y bajémosle la importancia o la trascendencia a lo que es esta situación de inmediatez personalísima con el juez o con los jueces respecto del imputado principalmente. Fíjate que tú, que lo conoces mejor que yo, incluso la interpretación que dan en México a lo que es la inmediatez en los tribunales superiores, a mí me deja realmente. Yo hago muchas clases en México, y cuando me explican que ellos no rompen la inmediatez de los jueces cuando graban los juicios, y los tribunales superiores, los magistrados sí se pueden pronunciar respecto de los hechos a través de la grabación del juicio, y eso es lo que ellos perciben, y ellos consideran que no se quiebra la inmediatez. He tenido largas discusiones y muy entretenidas al respecto, pero todavía no me pueden convencer de que esto es así. Creo que una grabación bajo ningún respecto puede ser considerada como no motivacional a un quebrantamiento de la inmediatez. Creo que tengo el mismo temor tuyo. Pudiese ser que la comodidad, después del descubrimiento de una vacuna, pudiese servir de fundamento a que se busque una suerte de enjuiciamiento mediante estas vías. Fíjate que uno de los argumentos que se ha tomado en Chile para poder sustentar los juicios vía Zoom era
que ya se había permitido en los juicios orales que el perito o el testigo que fundamentara adecuadamente la imposibilidad de estar en el tribunal presencialmente, igual podía declarar vía, vía Zoom o vía, se dice, mediante la vía tecnológica que corresponda en su momento. Eso ya nuestra legislación lo había aceptado. Por ejemplo, aquel médico que estaba, no sé, en la ciudad de Punta Arenas no tenía para qué trasladarse a Santiago a dar cuenta de su peritaje, sino que lo hacía mediante esta vía. Y en eso yo también podría estar de acuerdo, o un testigo que lo fue de un delito grave y estaba, no sé, como becario acá en Chile y tenía que regresar a Europa, a su país, puede declarar mediante esta vía. Y en eso estoy de acuerdo, pero ¿por qué estoy de acuerdo? Porque es la excepción. Y porque el imputado sí está frente a sus juzgadores. Es distinto. Es distinto. Es distinto. Yo creo que ese derecho, como tú bien lo dices, del imputado de estar cara a cara frente a sus juzgadores, es una ganancia que resultó una respuesta a la escrituración, en la cual te podía condenar a estos mismos 12 años un caballero al cual no le viste nunca la cara, que ni siquiera te notificó el fallo. Acepto las excepciones, pero como tales deben ser fundadas. Pero desde mi perspectiva no es el caso para el imputado. Me resulta, como tú bien dices, me resulta bastante chocante el hecho de que esto pudiese mantenerse en el tiempo. Oye, días atrás estuve con una conversación larga como la que tengo ahora contigo. La tuve con el notable, connotado filósofo español Juan Antonio García Amado. Estamos hablando de estas cosas, ¿no? Estamos hablando, entre otras cosas, de que los jueces en la actualidad, tal vez dominados por la influencia que los filósofos han empezado a tener en el derecho procesal, cosa notable. Los jueces hoy no son dominados por la materia procesal, sino por la filosofía, con el descuento de la argumentación, de la ponderación, de la importancia que tienen Alexis, Ibáñez, tanta gente, en materia de sentencia, Michele Tarufo, en América Latina, ¿no? Tengo la impresión, siguiendo la jurisprudencia de muchos tribunales en América Latina, de que los jueces se han moralizado. Es decir, fallan con su propia moral, antes que con la ley. Y cuando están haciendo la ponderación que tanto predican, están poniendo su moral privada por encima de la ley, que es lo general. Cuando es así, es muy difícil condenar de por vida a alguien mirándole a los ojos. Por más que se profesionalice el juez, por más que se profesionalice, la primera condena perpetua o una condena larga, 18 o 20 años, le hace mucho daño espiritual a ese juez. Después se va a acostumbrar, ¿eh? Después no le van a entrar balas por la piel, pero hasta ese momento el juez es sensible a su propia moral. Y de eso no se escapa si lo mira al imputado. Yo creo que si en Los Miserables de Víctor Hugo, si Jean Valjean, cuando roba un pan para su hijita Cosetta, hubiera sido juzgado con un hombre piadoso como los que hay hoy, mirando a los ojos, no los manda de por vida a remar en una galera, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Por eso es que, insisto, me preocupa. Pero al Poder Judicial no le importa esto. Están sacando sentencias. Nunca sentencian. Y ahora tienen la manía de sacar sentencias. Estoy siguiendo en el Perú, tienen prisiones preventivas de 36 meses. Tiene claro. todo el mundo. Oye, extensible otros 36. Ahora quieren sacar sentencia por estos medios. Bajo una suerte de comillas,
apuro judicial respecto de, yo creo más que sacar sentencia, yo creo que era, que es, mejor dicho, el mostrar que podíamos seguir funcionando, que se seguía prestando el servicio judicial, que ante la sociedad, sobre todo con todos los rebrotes sociales que en nuestro país hemos tenido principalmente a partir de octubre del año pasado, nosotros como poder del Estado no podíamos permanecer impávidos. Me parece que por ese lado está bien. No podemos paralizar el país teniendo sofisticados medios como para que el servicio de justicia siga funcionando. El problema, desde mi perspectiva, se centra cuando en pos de esa idea, de ese principio, podríamos casi denominarlo, se conculcan derechos de los justiciables. Porque ahí yo creo que hay un límite. Como tú bien dices siempre, queremos pasarle a la Constitución por el lado y en pos de otras cuestiones que desde nuestro punto de vista son de menor trascendencia, pretendemos demostrar que efectivamente estamos funcionando. Sí, pero, perdón, ¿estamos funcionando a qué costo? Ese es el problema. Claramente, en nuestro país, nosotros tenemos hoy en día, y no lo digo, no lo digo para quedar bien con nadie, pero a mí me parece que tenemos una Corte Suprema bastante avanzada en lo que son estos medios electrónicos, en lo que es el reconocimiento de ellos, en lo que es priorizar las comunicaciones, en lo que es puertas abiertas, transparencia, etc. Pero por otra parte, todo eso que puede resultar muy importante para mostrar que estamos ante un poder judicial moderno, de repente puede cometer este tipo de errores, los cuales se centran, desde mi perspectiva, en desconocer algunas cuestiones que se van dando en el desarrollo del juicio penal. Porque el juicio penal, como tú dices, no es lo mismo a una audiencia civil, a un juicio arbitral o algo así, que podemos desarrollarlo por Zoom sin ningún problema. Pero cuando estamos hablando de la libertad que está en riesgo, yo creo que tenemos que ponernos todo aquello que sirve para que el imputado no termine siendo víctima del sistema. Y lo que nos puede pasar con estos juicios por Zoom en algunas situaciones es que el imputado va a terminar siendo víctima del sistema. Fíjate que la Defensoría Penal Pública en Chile ha sido muy renuente a los juicios por Zoom. Muy renuente. Y la mayoría de los juicios que se han realizado por este sistema están con defensores privados. ¿Por qué? Porque claramente cuando uno asume como defensor privado, tiene el tiempo para hacerle todas estas advertencias a su representado. Todo aquello que pudiese terminar siendo contrario a la defensa, yo se lo advierto. Y finalmente podemos tomar una decisión en conjunto con nuestro representado. Situación que no ocurre con la Defensoría Pública, por la cantidad de causas, por el volumen de causas. Entonces, claro, ellos han estado más renuentes a aceptar los juicios por esta vía. Por otro lado, y
viendo cuál ha sido la reacción de la Corte Suprema ante estas situaciones, han ocurrido dos vías recursivas. La primera es tratando de anular juicios en los cuales se ha señalado por los defensores que se han vulnerado derechos de los justiciables desde un punto de vista del procedimiento. La generalidad de estos se han rechazado, pero se han rechazado sin un pronunciamiento de fondo. Se han rechazado por la mala fundamentación del recurso. Y ahí uno dice, bueno, esto es una cuestión, no es de forma, este es un problema de fondo. Entonces, de ahí a que uno diga, aunque nos moleste mucho, ¿no será bueno que oficiosamente revisemos si el fondo fue vulnerado o no? Porque eso es lo importante. Aquí no es una cuestión de que si el abogado fundamentó mal su recurso. Aquí hay una cuestión de fondo. Es discutible. Por otro lado, tenemos también que se ha intentado recurrir de protección, que viene a ser el amparo basado en vulneraciones al debido proceso por parte de los comités de jueces. Los comités de jueces son los comités que organizan dentro de un tribunal oral, en lo penal, cómo se van a desarrollar las audiencias. Y esos recursos, o ese recurso, hubo uno muy sintomático, que rechazó el mismo en atención a que se señalaba que se habían tomado todas las medidas de resguardo respecto de los derechos que tenían los imputados. Por lo tanto, yo diría que en Chile la Corte Suprema está bajo un convencimiento casi absoluto de que efectivamente los resguardos que se han tomado en estos juicios vía Zoom son respetuosos de los derechos y de las garantías de los justiciables. ¿Qué dicen las cortes locales, las cortes de apelaciones de las distintas regiones? Las cortes de apelaciones en general también han estado dictaminando en forma favorable a la realización de estos juicios. Yo diría que no existe, salvo, como te digo, salvo el pronunciamiento de la Defensoría Penal Pública en cuanto a la no aceptación de los mismos, yo te diría que en general, tanto las cortes de apelaciones, una de las cuales yo me desempeño, han visto con buena cara y los fallos han sido favorables a la realización de este tipo de juicios. ¿Hay muchos? Sí, se están realizando, ya diría que se están realizando bastantes juicios para lo pequeño que es nuestro país, se están ya realizando en forma habitual. No están resultando excepciones, sobre todo cuando los defensores privados están de acuerdo en la realización de los mismos. El otro día estaba haciendo una conversación con un juez, no importa dónde, para no identificarlo, y me dijo que desde la época de la pandemia hasta ahora los jueces de su ciudad, que eran 6, habían sacado 22.000 resoluciones. Yo sé que en su vida sacan 22.000 resoluciones todos los jueces juntos, ¿no es cierto? Pero se manejan las estadísticas con impudor. Claro. Se falsean. Cuentan resoluciones no sé qué. Pero fíjate que desde la pandemia estaba leyendo yo una estadística que previo a conversar contigo, y que me dejó pero muy sorprendido, porque decía que se habían suspendido en Chile aproximadamente 96.000 audiencias.
Yo dije, pero esto es una locura, ¿de qué país estamos hablando? ¿Ya? Entonces, y que de esas 3.000 habían sido de juicios orales. Entonces, esto no puede ser. Es decir, o hay una desinformación o hay un no entender lo que está pasando. No, Sí, una esa mala estadística es información imposible. interesada, ¿no? Oye, a ver, ¿cuántos jueces letrados hay en Chile en primer grado de conocimiento? ¿Tenés idea vos sumando todos los jueces? No te sabría decir cuánto en primera instancia, no. Pero, por Pero ejemplo, resulta en lo imposible penal, ese en cálculo. Santiago, ¿cuántos jueces hay? ¿Cuántos Pero tribunales hay? imagínate que en materia penal, solo en materia penal, juzgados de garantía, nosotros tenemos en lo que es Santiago, ¿ya? Nuestros tribunales de garantía pueden tener uno o más jueces porque depende de las salas. Pero un juez de garantía en el transcurso de una hora en su sala, podríamos decir que puede ver hasta 10 asuntos en general. Por escrito. Trabajando. Por No, escrito. verbal, en juez de garantía oral. 3 minutos por audiencia, 5 minutos por audiencia. Entonces, ni hola, ni buenas tardes, ni un café. Estadísticamente es eso. Si tú ves los anuncios, así están puestos. Y de repente uno dice, no, pero a ver, momento. Esto está hecho claramente por ingenieros que hicieron un modelo que te dice, mire, usted anuncie en el bloque entre las 9 de la mañana y 10 de la mañana hasta 10 asuntos. Sí, pero ese ingeniero nunca se sentó a meditar siquiera que esto requiere un buenos días, buenas tardes, cuénteme lo que pasó, que el juez fundamente su resolución y bueno, y seguimos avanzando. Que estén todos a la hora, que estén todos a la hora indicada, a las 10:04, a las 10:07, a las 10:09. Y que estén sentados en su lugar y no se tengan que trasladar desde la sala de espera. En muchas oportunidades, Adolfo, perdón, hay que conocer al abogado, porque si te toca el defensor público recibe esa mañana la carpeta y recién va a saber quién es Juan Pérez cuando Juan Pérez se sienta al lado. Y, oiga, don Juan Pérez, lo que dice la carpeta es cierto, usted hizo esto o no lo hizo. Entonces, de alguna manera, lo que tú dices de la estadística en este tipo y de las programaciones de salas, yo sí que lo pongo bastante en duda. No es factible el trabajar con esa estadística. Esa estadística sí puede ser correcta, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en las Cortes de Apelaciones. Nosotros sí tenemos una tabla diaria en que vemos de distintas materias, es decir, penales, civiles, comerciales, administrativas, en el bloque que dura aproximadamente 5 horas de audiencia, 5 o 6 horas de audiencia, donde estamos los 3 jueces, sí podemos llegar a ver más o menos una tabla de 15 asuntos, 20 asuntos por día. No te lo creo, Carlos. No te lo creo. No, Carlos, no te lo creo. No, Carlos, no. Pero espérame, que te voy a explicar el sistema. No, Carlos, no. Hablemos seriamente, no. No, Carlos, vos usabas chupete y yo era un juez antiguo. No me digas a mí cómo las cosas. Espera. Yo he sido juez 27 años de mi vida. Pero espérame. Es imposible, no. Y vos ves 15 asuntos por hora, no te lo creo. En la mañana no te lo creo. Me estás mintiendo. No. Te estoy diciendo, porque aproximadamente, si tú ves eso, ya estás viendo en una hora más o menos, unos 3 asuntos. Pero ¿dónde está la gran diferencia en cuanto cuando eres tribunal, como las cosas que vemos nosotros? Se hace un distingo cuando es los asuntos de apelación, ¿ya? Que esos sí requieren mayor cantidad de tiempo, a lo que son las pequeñas incidencias. Entonces, claro, hay algunas incidencias que se resuelven muy rápido, solamente con la cuenta del relator.
Entonces, esa estadística, tú sí que puedes hacer una separación de materias. Cuestión que es muy difícil de hacer en un juicio, perdón, en una audiencia en un tribunal de garantía. ¿Pero por qué? Porque lo que hacemos nosotros, tenemos el trabajo del relator, que ya de alguna manera ha revisado todo, que entrega la información, pero con precisión técnica de lo que se trata, de lo que vamos a ver. En cambio, en la audiencia ante el tribunal de garantía, tú no sabes lo que va a pasar. No sabes si el imputado va a pedir declarar, no sabes si el imputado le va a gustar su defensor. Entonces hay una suerte de, no le puedo llamar improvisación, sino que de situación no prevista. En el trabajo de las cortes sí es previsto lo que se puede hacer. De hecho, fíjate que en Chile existe la facultad que tiene cada corte, cada sala, de determinar la cantidad de cosas de las cuales va a conocer durante su audiencia. Por ejemplo, si hay 20 situaciones anunciadas en tabla, pueden hacer el cálculo conforme los alegatos de los abogados, la extensión de los temas. Mire, hoy día vamos a ver solo de la 1 a la 10. Listo. Eso está dentro de la ley, se le permite a la Corte. Y fíjate que resulta, yo no he tenido una mala experiencia al respecto. A ver, Carlos, a ver, yo he estado en muchos juzgamientos en Chile, algunos acompañados contigo, Sí, y tengo la impresión de que es una cosa muy seria. sí. Yo admiro a los jueces chilenos, me parecen mejores que los jueces argentinos, ¿no? Pero no soy muy afecto al sistema de relación. En las Porque cortes. siempre supe yo, claro, en las cortes de apelaciones, siempre en la apelación, siempre, a ver, yo me hago esta composición, tengo 3 jueces sentados en su despacho, y viene un relator muy serio, hombre capaz, en el cual tengo plena confianza, que dice, en estos autos, Carlos demanda a Pedro por desalojo por falta de pago. Pedro no acreditó el pago de ningún, por lo tanto, objetivamente debe más de los 2 meses que se requiere. Y contra eso se larga la sentencia. No, a ver, yo veo que hay, Adolfo, un triple control a este respecto. El primer control que tú tienes es el que hacen los propios abogados de los intervinientes, porque esa cuenta que da el relator es pública. Y están Por lo tanto, presentes. sí, claro. Por lo tanto, sí. ¿Y pueden marcar la disidencia? Por supuesto. Igual No que en el obstante, Brasil. no obstante lo que señala el señor relator, Juan no debe 20, sino que debe 15, porque no vio tal documento. Ese es el primer control. El segundo control está dado porque cuando nosotros como jueces escuchamos la relación y algo no nos parece, sí podemos tener acceso al expediente y sí podemos preguntarle ya sea al relator o a las partes. Y el tercer control es porque uno de nosotros 3 queda de juez redactor del fallo y revisamos todo lo que nos dijo el relator y No, lo revisamos, que no, revisa. revisa, Revisamos, claro, no, revisa. revisa lo que ha señalado el relator y han señalado las partes. Por lo tanto, creo que el que se cometan errores respecto de la información entregada, solamente me remito a eso. Es muy difícil. ¿Cómo hacen ustedes con el juro no curia? El actor pide algo y te aparece otra. ¿Quién lo aplica? ¿A base de qué? ¿Lo aplican? ¿Le parece perverso, me parece a mí? ¿Por qué? Porque con ese cuento es lo que pasa en la Argentina. Hay un señor que se ha llevado una cosa de mi casa. El fiscal le imputa hurto. El hurto tiene entre 6 meses y 3 años de prisión. Le pide 3 años de prisión. El imputado dice, no hurté.
Mentira, no hurté. Pero oiga, si hurté, deme 6 meses, soy primerizo, soy primario, no soy, deme la misma, no la máxima. Frente a eso, el juez dice hurtó, igual que el fiscal. Te doy 3 años, igual que el fiscal. El fiscal en estas condiciones lo que hace es aplaudirlo al juez, le agradece y le consiente expresamente la sentencia. El imputado apela, va a la Cámara. Y la Cámara dice, quejándose del fallo, no hubo hurto. Hay un error por tal y tal razón. No hurté. Pero si hurté, de 6 meses, no 3 años, porque soy primario. Y la Cámara dice, revisando detenidamente los antecedentes del caso, se advierte que al momento del hurto que dice el juez de primera instancia y el fiscal, rompió una ventana para poder tener acceso a la cosa. Por tanto, el hurto ya fue con fractura. Y el hurto con fractura en este código se llama robo. Por tanto, hay que jugarlo por robo. Igual te pongo 6 años de prisión. Vía iura novit curia. Porque sí, no te toco el hecho, te lo recalifico. Sí. Esa es la perversión según Alvarado. Sí, nosotros no podemos hacerlo porque el hecho queda, el recurso de nulidad, el hecho queda fijado por el tribunal oral en lo penal. A través del recurso de nulidad nosotros no podemos modificar los hechos, no tenemos facultades para eso. No, vos no modificar los hechos, modificar la calificación de los hechos. Claro, lo que el hecho no se toca, el hecho no se toca. El hecho entró a la casa, se llevó la cosa. Pero en lugar de decir que hubo hurto, hubo robo. Y esa recalificación la hacen todos los días, en algún lugar de la Argentina, todos los tribunales. Nosotros también. De eso se trata. Sí. Lo que ocurre es que en general los recursos de nulidad, ¿ya? Están así establecidos, es decir, así se permite en atención a que si hay una mala, comillas, aplicación del derecho por parte del tribunal de primera instancia, no de primera instancia porque no es instancia, por el tribunal de juicio oral, el tribunal de nulidad, que puede ser Corte de Apelaciones o Corte Suprema, puede entrar a rever el derecho, solo el derecho. Por tanto, atendeme, al hacer esto, están rompiendo la regla no reformatio impeius. Sí, porque claro. están fallando más allá de lo que el apelante pidió sin que nadie se lo pidiera. Si el apelado consiente la sentencia, el fiscal en mi caso, y el apelante dice nada, o 3 años, o 6 meses, vos podés ponerme 6 años. Ya, no, porque eso ha roto la congruencia procesal abiertamente. Es que estamos hablando de cosas distintas, porque nosotros, recuerda que no tenemos recurso de apelación. Nosotros no entramos por esa vía. Y entonces, si no tenés eso, ¿cómo podés recondenar con otra pena? Nosotros vamos solo por vía de nulidad. Es decir, cuando, por ejemplo... Usted anula y falla de nuevo o reenvía para que fallen. No, nosotros tenemos 2 posibilidades, pero siempre sujeto a lo que pida las partes, no en forma oficiosa. La parte debe pedir que se realice un nuevo juicio. Nosotros fundamentamos y la regla general es que se repita el juicio. Excepcionalmente, solo excepcionalmente, se dicta sentencia de reemplazo. Siempre esto ligado a lo que es la petición de la parte. Y esa sentencia de reemplazo puede ir por encima de la condena de primera instancia. Anulás la sentencia de 3 años y le mandás 25. Si está dentro de la petición. Regla no reformatio impeius, con lo que tenés una sentencia claramente incongruente a la luz de la Constitución y de los pactos. Pero es que acuérdate que tú estás siempre en Chile limitado a lo que ha sido la acusación que se ha presentado. Entonces vos no tenés el iura novit curia. Entonces no tenés la aplicación de iura novit curia. Claro, no te puedes sobrepasar de la petición que ha hecho el fiscal. Me gusta, gracias por eso. Bueno, a ver, última pregunta. Nos estamos acercando al final de esto y me interesa mucho esto.
Cuando se instaló el sistema procesal penal en Chile, vos sos un viejo abogado en eso, se instalaron fiscales los fiscales vinieron a reemplazar a los jueces de instrucción y se crearon jueces de garantía. ¿Cuáles son las garantías que revisa el juez de instrucción, el juez de garantía? ¿Cuáles son? Le pregunto a vos en Chile. Lo que ocurre es que, a ver, tú recordarás que cuando se presenta el proyecto de código por allá por 1988-89, ya había una discusión en cuanto a qué denominación le íbamos a dar a los jueces en la etapa investigativa. Juez de investigación, juez de instrucción, juez de garantía, y hubo una discusión bastante grande. Para resaltar la función de este juez unipersonal, se le pone juez de garantía. Y en pos de esa denominación, comienza el decálogo de derechos de los imputados. Derecho a tener acceso a un defensor, derecho a tener conocimiento de las acusaciones, derecho a tener acceso a las carpetas investigativas, a ser escuchado, plazos, etc. Todo esto se discute frente al juez de garantía. La máxima expresión... Fiscal e imputado ante el juez. Sí, que es el que resuelve, que es quien resuelve. Un trialismo completo. Recuerda que el fiscal nuestro no tiene ninguna vinculación con el Poder Judicial. El Ministerio Público nuestro es absolutamente autónomo. El juez de garantía, frente al fiscal y a la defensa, va a pronunciarse respecto de cualquier vulneración a estos derechos que él tiene, entre comillas, que garantizar. El ejemplo más claro es el que te daba en un principio, la audiencia de control de la detención. ¿Qué es lo que es? Es una audiencia de legalidad de la detención. Si esta detención fue ajustada o no a derecho, y el juez puede declararla ilegal. Esa es mi pregunta. Y ahí quiero llegar yo, porque es la máxima. La máxima garantía que tiene el imputado es su libertad. Sí. Por tanto, esa libertad ustedes la hacen perder por orden del fiscal, del imputante. No, del fiscal no. El fiscal no tiene ese derecho, solo el juez de garantía. No, un momentito. El control si está bien detenido, por tanto alguien lo detuvo. Sí, lo detuvo la policía. La policía inmediatamente debe comunicarlo al fiscal. Y el fiscal lo que resuelve es, ¿se da o no los estándares para que esta persona sea puesta inmediatamente a disposición del juez para la realización de esta audiencia, o queda en libertad y solamente citado a la fiscalía? Si queda en situación de ser pasado a la audiencia de control de la detención, todos los días, 24/7, es decir, todos los días del año, no importa cuál sea el feriado, funcionan los tribunales de garantía en un doble bloque de audiencias de control de detención, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Por lo tanto, no importa a la hora que se detenga a la persona, nunca van a pasar más de 24 horas sin que éste sea puesto a disposición frente al juez de garantía. Y él resuelve o prisión preventiva o libertad con alguna de las restricciones que establece nuestro legislador. Pero es el juez el que lo resuelve. Entre nosotros, quien detiene es el fiscal. Claro. Y me parece absurdo. El fiscal chileno, cuando requiere que se detenga a una persona, tiene que pedir esta orden al juez de garantía. Y detenida la persona... De la misma forma que si pide un orden de allanamiento, por ejemplo. El juez de garantía.
Me gusta eso. Claro, no el fiscal, no. No, porque de alguna manera... ¿Quién es el autor de ese código? Fueron una comisión y, digamos, en esta comisión participaron muchísimas personas en Chile, muchísimos profesores, pero ¿sabes cuál es el problema? Y vuelvo a un tema que tú sabes que a mí me interesa mucho. Después, lamentablemente, después del año 2005, donde empiezan las primeras reformas al código, se ha ido retrocediendo. Es decir, han habido muchas modificaciones que más que velar por el garantismo y por los derechos personales, ha ido retrocediendo en pos de aumentar las facultades oficiosas de los jueces, de aumentar las facultades de las policías, incluso algunos atisbos de darle algunas facultades a los fiscales. Fíjate que hay una norma que para los delitos más graves, hoy declaraba, por ejemplo, ocurre una situación en la cual el juez de garantía controla la legalidad de una detención, la declara legal. Posteriormente, en la misma audiencia, el fiscal formaliza por un delito, un homicidio, por ejemplo. Y el fiscal pide prisión preventiva. No se le concede porque no se dan los presupuestos para la prisión preventiva. Esa persona antiguamente tenía que ser dejada en libertad y con alguna medida cautelar, si el tribunal determinaba, de menor intensidad que la prisión preventiva. Hoy en día, el fiscal tiene la posibilidad de en la misma audiencia presentar lo que se denomina una apelación verbal. Y mientras se resuelve la apelación ante la Corte de Apelaciones, que es ante los cuales yo pertenezco, que se puede demorar más o menos entre 24, 48 horas cuando ha ocurrido algo extraño, ¿ya? Pero comúnmente son 24 horas. Mientras se resuelve esa apelación. Sigue preso. Exacto. Y en ese momento yo digo, acá hay una persona que está privada de libertad sin que un juez lo determine, porque el juez ya dijo que no estaba de acuerdo con la prisión preventiva. Y eso, desde mi perspectiva, es una privación de libertad solo por mandato legal, sin la participación de un juez. Oye, ¿eso quiere decir que la Corte de Apelaciones funciona sábado y domingo? ¿A las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde? No, la Corte de Apelaciones hasta el día sábado. El único día que no funciona es el domingo. Por eso te digo que si se resuelve... El que cayó el sábado a las 5 de la tarde se queda hasta el lunes. Se quedan más de 24 horas. El que cayó el sábado pasa a audiencia de control de detención al Tribunal de Garantía a las 11. El que apela a las 5 de la tarde del día viernes se pasa sábado. Se ve el sábado. Pero si es el sábado, el paso pasa al lunes. Ese queda luz. Por eso te decía, la regla general son 24. La excepción es la de los días sábados que pasa al día domingo. Pero, por ejemplo, cuando tocan feriados largos, que te puede tocar, no sé, Navidad, Año Nuevo, se habilita un día para que no pasen más de 48 horas. ¿Y se cumple? Sí, por supuesto. A mí me han tocado turnos. Me gusta el sistema, ¿eh? Siempre algo se aprende del sistema chileno, ¿eh? Siempre. Sigo insistiendo en que es mejor que el nuestro. Oye, Carlos, llevamos una hora conversando. Un gusto y un placer. Se me pasó el tiempo volando, el tiempo, siempre interesante. Te dejo un último pensamiento para la juventud que nos esté mirando. Mira, quiero tocar lo que tú acabas de señalar. Yo creo que no hay sistemas buenos ni sistemas malos. Yo creo que todo sistema de enjuiciamiento tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Yo creo que los jóvenes a lo que tienen que estar dispuestos es a ser críticos con su realidad
y utilizar las vías y los conductos que la legalidad nos entrega para poder llevar sus ideas, sus aspiraciones, sus ideales, a que se materialicen. Nosotros vivimos 100 años con el Código Procesal Penal, yo creo, más inquisitivo que existía. Y fue por la vía de la discusión, del estudio, del aprendizaje, el que se logró esta modificación o esta gran modificación que se hizo al sistema procesal penal, que puede seguir teniendo defectos, pero yo soy un firme partidario de que los jóvenes tienen que estudiar, tienen que prepararse para canalizar por los conductos regulares sus ideas. A ellos está entregado todas las grandes modificaciones. No hay que dejarse tentar por las cosas fáciles, como por ejemplo muchas veces la tecnología. Nos facilita, pero no hay que dejar de pensar que esa tecnología a veces nos puede terminar esclavizando o teniendo errores como los que acabamos de conversar. Carlos, gracias por todo como siempre. No, Fuerte abrazo, siempre bienvenido a la casa y espero que pandemia mediante nos veamos muy pronto, en Rosario o en Chile. Yo también, un abrazo hasta Santiago o hasta mi casa. Un abrazo fuerte y gracias por todo. Un abrazo muy fraternal y mucho cariño. Gracias. Gracias, muchas gracias.